el tema de la tarifa especial del impuesto a los dividendos. Ustedes recordarán cuando hicimos nuestro seminario tradicional de actualización tributaria que con la ley de financiamiento se introdujo una retención en la fuente para los dividendos que fueran repartidos a sociedades nacionales. Este impuesto inicialmente solo estaba previsto para las reparticiones que se hicieran a sociedades extranjeras o a personas naturales. Acá no se creó un nuevo impuesto, sino se estableció una retención. Y me decían que esta retención no aplicaba siempre y cuando se hiciera a compañías que pertenecieran a un grupo empresarial. Lo que me está diciendo acá la ley del plan es que si la repartición se hace a una compañía que tiene inscrita una situación de control, tampoco va a operar esta retención. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo empresarial y la situación de control? La situación de control se presume cuando se posee un 50% o más de la participación en los derechos políticos y económicos de una sociedad. Cuando existe grupo empresarial es que adicionalmente a esta presunción de subordinación existe unidad de propósito y dirección. Por ejemplo, una compañía hace para hacer zapatos, una compañía hace las suelas, otra compañía hace la confección para finalmente producir zapatos. Entonces, a pesar de que cada una tiene un objeto social diferente, todas están encadenadas para el mismo fin. Entonces, solo en estos casos es que va a haber grupo empresarial, es decir, el concepto de grupo empresarial era más restringido de lo que tiene ahora la situación de control. En ambos casos está sujeto al registro en Cámara de Comercio. El no registro en la situación de control genera una sanción que puede ser hasta de 200 salarios mínimos en la Cámara de Comercio. Entonces, acá lo que me viene es ampliar de cuando no aplica esta tarifa de retención en la fuente. Acá en este punto, valga la pena notar que hace algunos días salió un proyecto de decreto sobre el tema de los dividendos, que ese es uno de los temas más polémicos que tenemos hoy en día. Sin embargo, este proyecto de decreto no analiza muchas de las situaciones que debería haberse incluido. Pero respecto a este tema, una de las dudas que se tenía es ¿desde cuándo aplica esta norma? Recordemos que cuando es una norma que afecta al impuesto de renta, usualmente rige a partir del periodo siguiente al que entra a operar. Pero, ¿qué tipo de disposición es? ¿Es de procedimiento? ¿Es una mera retención o es una norma estructural del impuesto? Pareciera que el proyecto de decreto toma la posición de que esta norma aplica a regir a partir del año grabable 2019, porque está reglamentando, cuando uno lee los considerandos del proyecto de decreto, está la ley del plan incluida. Entonces, si uno parte de la posición de que esto es una simple retención, tendríamos que aplicaría para las reparticiones que se hagan a partir del año 2019. Una de las cosas importantes que está diciendo este proyecto de decreto y que generaba controversia era el tema de esta retención, a cuáles utilidades les aplica. No lo dice concretamente, pero sí dice a los repartos que se hagan con posterioridad al año 2019, independientemente del año en que se haya generado la utilidad. Eso pareciera que ya es una posición del decreto y que pues ya tendremos que ver cómo finalmente queda para establecer cuándo opera. Pareciera que opera inmediatamente por lo que actualmente tiene el contenido del proyecto de decreto. Acá otra disposición que vale la pena mencionar es que se contempla una emisión de bonos y acciones para financiar a las MIPYMES que van a tener unas condiciones especiales en cuanto a tasas para el retorno de la inversión. Habla de unas becas por impuestos y es que establece la posibilidad de celebrar convenios con Coldeportes para incentivar la carrera deportiva de ciertos deportistas. Este es un beneficio que quedó sujeto a reglamentación. Otro titular, la tasa por realización de la consulta previa. La consulta previa es un procedimiento que cuando tú vas a hacer un proyecto que va a tener
un proyecto minero o energético que va a afectar a una población indígena o rural, tú tienes que contar con el consentimiento, preguntarles a ellos cómo podrían afectar todo su tema ancestral y bueno, todo el tema que tiene que ver con las creencias y es una manifestación de respeto que se tiene a la multiculturalidad que tenemos en Colombia. Entonces, antes, para hacer todos estos procedimientos, esto era gratis. Entonces, quienes estaban interesados en hacer la consulta previa iban a hacer todos los trámites y hacían un impulso, pero toda la logística y todo esto lo debía hacer la entidad. Ahora se establece esta tasa y que será el 1% del valor de todos los gastos para quienes vayan a tener que hacer este tema de consulta previa. Se establece una sobretasa al tema de energía eléctrica y que va a ser de 4 pesos por kilovatio para los estratos 4, 5 y 6 y para los usuarios comerciales e industriales que sean consumidores del servicio de energía eléctrica. Esta sobretasa pues se va a cobrar dentro del recibo de servicios públicos, entonces esto significa que va a ser un costo adicional que vamos a tener. Transferencia de zonas francas a zonas de frontera. Se estableció que cuando exista una zona franca, esta se puede transferir a título gratuito al municipio donde se está desarrollando la actividad. Actualmente la única que podría tener esta vocación es la zona franca que está en Cúcuta, entonces ahí esperemos a ver cómo lo instrumentalizan. Nueva tasa y contribución de laudos arbitrales. Cuando a ti te condenen un tribunal de arbitramiento, tú vas a tener que pagar el 2% del valor de esa condena. Acá esto había sido introducido por la ley 1819, esto fue derogado, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional y la están volviendo a imponer. Esto puede tener problemas de cosa juzgada porque pues están reviviendo una norma que ya prácticamente habían dicho que no cumplía los postulados para estar en el ordenamiento. Se establece una sobretasa al Instituto Colombiano Agropecuario, que es para la recuperación de costos y gastos, y se le da la potestad a la entidad para establecer cómo va a ser el sistema y el método para cobrar. Se crea una contribución especial para el tema de puertos y transportes, y una contribución al Fondo de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios para aquellas entidades que son vigiladas por la CREC, Comisión de Regulación de Gas y Energía, por la CRALA, todo lo que tiene que ver con servicio de agua o servicios públicos domiciliarios, se crea una contribución adicional para estas empresas que prestan este tipo de servicios. Hay otras disposiciones que tienen un carácter tributario y ya las vamos a analizar también en este segundo bloque. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, ya cuando se esté desarrollando el tema vamos a ver, muchas de estas disposiciones quedaron sujetas a reglamentación, entonces vamos a tener que ver cómo el gobierno nacional saca sus posiciones y sus interpretaciones para ver cómo se puede determinar. La pregunta dice, ¿cómo se configura o comprueba el abuso tributario? Bueno, pues ese no fue un tema que haya sido objeto de la exposición, sin embargo, acá una de las modificaciones que trajo la ley 1819 en cuanto al tema de la comisión del abuso es que antes se tenía que cumplir ciertos postulados, ahora lo que se hace es conformar un comité que está integrado por diferentes miembros de la DIAN y si este comité determina que existe abuso, lo puede llegar a sancionar, pero entonces existe como un debido proceso para llegar a la determinación del abuso tributario. Entonces siguen existiendo algunos supuestos y es principalmente que la operación que se realice no tenga sustento, un propósito de negocio para el desarrollo de la actividad, que se haya utilizado solo para producir un efecto tributario. Es principalmente la noción y que en este comité que estaría integrado por la DIAN debe calificar para que así se pueda recalificar la figura y establecer cuáles van a ser los efectos tributarios de la operación.